Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Meditación de Befi. En Dios haremos proezas. Qué bendición, hermanos, verles nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder seguir con estos segmentos. Y vamos, hermanos, a seguir viendo este tema que hemos estado viendo esta semana sobre venciendo los pronósticos de este mundo. Estamos hablando de historias en la Biblia, de cómo había personajes y gente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra a lo largo de su ministerio, que sus vidas habían sido prácticamente condenadas por la crítica, por la gente, por los alrededores, por sus entornos, por su forma de vida que ellos estaban llevando. Y la gente prácticamente, ¿verdad?, los había condenado a que así iban a terminar. Y estábamos hablando que muchas veces estos pronósticos que se dan aún suelen ser hoy en día, cómo la gente clasifica, cómo la gente dice sobre cosas que parece que no tienen solución, pero hemos aprendido en cada una de esas historias que cuando viene Jesús a nuestras vidas, ¿verdad?, contra todo pronóstico, Él hace un cambio. Y vimos primeramente la historia del ciego, como este ciego, ¿verdad?, de nacimiento, las circunstancias que le había pasado, las pruebas, las angustias, como cuando Cristo llegó a su vida, ¿verdad?, impactó, fue de tanto impacto que causó un revuelo entre el pueblo, los escribas, los fariseos, y bueno, todo lo que eso causó, ¿verdad?, pero porque la gente ya lo había condenado. También vimos sobre el endemoniado Gadareno, cómo también este hombre, ¿verdad?, que desconocemos el tiempo, pero posiblemente años lejos de su familia, ya era el famoso, conocido, que vivía entre las tumbas. Pero también vemos cómo Jesús, ¿verdad?, cruza exclusivamente para llegar a su encuentro, lo ve, lo libera de los demonios y la historia, y cómo también es un impacto tremendo el pueblo, cómo la gente queda conmocionada al grado, ¿verdad?, que en vez de recibirlo y decir, bueno, Jesús, qué bueno que llegaste y cambiaste, no, lo acaban corriendo. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad?, ya había hecho su propio pronóstico sobre esta persona, ¿no?, sobre cómo iba a vivir, y posiblemente pensaron que iba a quedar toda su vida. Pero hermanos, vimos una vez más de cómo cuando Jesús llega, ¿verdad?, hace un cambio en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a ver otro ejemplo más, hermanos, de cómo los pronósticos que este mundo pueden decir, cuando Dios llegue, cuando Dios determina otra cosa, cambia por completo. Esa historia está en Marcos capítulo 5, por favor, acompáñenme en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, una historia que ya hemos tal vez escuchado un par de veces, es sobre la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice ahí el versículo 24, dice, fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, qué tremenda historia acabamos de leer aquí, hermanos. Aquí vemos el ejemplo un poquito más específico de un caso de una enfermedad de esta mujer que nos dice el tiempo. Lleva 12 años con esta enfermedad. Pero fíjense nomás, hermanos, lo complicado que debe haber sido para esta mujer. Porque recuerdan que había reglas establecidas por los judíos con respecto a la inmundicia. Entonces, posiblemente esta persona, con este detalle que nos da la Biblia sobre esta enfermedad de un flujo de sangre, no sabe, o podemos imaginarnos conforme estaban las leyes judías de todas las cosas que tuvo que pasar. Dice que ella, ¿verdad?, había gastado, ¿verdad?, lo que tenía en médicos, en gente, en la medicina que en aquel tiempo había, y las posibilidades que ella posiblemente tenía para poder atenderse y poder sanar, pero nada de eso le había funcionado. Posiblemente ya la habían hasta desahuciado, ya médicamente hablado, ya había ido con tantos médicos, y posiblemente uno le dijo, ¿sabes qué? Tu problema no tiene solución, estás pronosticada a vivir así para siempre. Pero vuelvo a mencionar, hermanos, si nos metemos un poquito más en los zapatos de esta mujer, todo lo que tenía que sufrir, posiblemente apartada de su familia, posiblemente lo difícil que era estar con gente, salir a la calle, posiblemente ya era marcada por algunos que era mujer enferma,
tantas cosas, hermanos, y tantas situaciones difíciles que podemos imaginarnos que en el entorno de esta mujer había. Pero vemos cómo ella, dice la Biblia, que cuando escuchó hablar de Jesús, hermanos, hermanos, qué bendito día, hermanos, cuando nosotros escuchamos de Jesús, cuando la gente está dispuesta a escuchar, y no solamente a escuchar, sino a creer. Esta mujer escuchó y no solamente cumplió esa parte, sino fue y aplicó esa fe que había puesto en Jesús. Fue y a su encuentro, y era tanto su fe, hermanos, que ella solamente había pensado con que tocar el borde de su manto seré sana. Y como la Biblia aclara que desde ese momento sintió que su cuerpo ya estaba sana de aquel azote. Como de repente, cuando todas las esperanzas habían terminado, como Jesús, ¿verdad? Sin decir una palabra, solamente cuando tocó su manto, esta mujer fue liberada. Y Jesús reconoce, ¿verdad?, que la fe de esta mujer. Dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Otra vez esta palabra azote, ¿verdad? De cómo esta mujer había vivido en esa forma tan difícil, tan complicada. Cómo ella, repito, había pasado tantos problemas. Pero cuando nuevamente llega Jesús a nuestras vidas y llega el momento adecuado y ponemos nuestra fe y nuestra esperanza, aunque ya haya un pronóstico, ¿verdad? Jesús cambia nuestras vidas por completo, hermanos. Y qué bueno es tener esta historia y poder reflexionar en ella y pensar y decir, bueno, qué grande es nuestro Dios, qué bueno es el Señor. Y aquí vamos a poder usar un poquito más, hermanos, porque posiblemente aquí hay gente que nos vea que se le ha detectado una enfermedad, posiblemente ya se encuentran más en similitud como esta mujer. Pero, hermanos, tenga fe en el Señor. Él es el creador y formador de nuestro cuerpo. Él conoce cada parte de nuestro ser, hermanos. Tenga su fe y su confianza en el Señor. El mundo, los médicos, la medicina actual, moderna, puede dar su diagnóstico, pero, hermanos, pero Dios tiene la última palabra en todo lo que hacemos. Esperando, hermanos, que este video sea de bendición a sus vidas, y si así, compártelo a alguien más. Nos vemos el día de mañana para seguir viendo, hermanos, más sobre este tema y ver más segmentos de meditación. En Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga.